A palabra que nunca fue dita, en la mañana, mientras los edificios brillantes de Belsiren captaban la luz azul de los satélites de temporada, Sana Kirel caminaba sola. Llevaba puesto solo un manto delgado, hecho de nanofibras térmicas, que mostraba la forma de sus piernas y el delicado contorno de sus hombros. Ella no sabía a dónde iba. Casi no sentía. Sus pasos la guiaban como si la tierra supiera lo que quería antes de que ella lo pensara. Sus pies descalzos se movían entre las placas de energía que cubrían la pasarela elevada. El viento era cálido y traía un olor que no era de la tierra. Un aroma que es a la vez metálico y dulce. Casi como en casa. Ella se paró. En el centro de la plaza orbital, donde antes estaba una vieja escultura de la Unión Serian, ahora hay una forma en el aire. No física. No firme. Pero está sin duda presente. Belsarin. No como cuerpo. Pero como intención expresada. Elenao tocó. Pero ella sintió el toque. Y su piel reaccionó con ligeros escalofríos, sensaciones de calor, y un deseo extraño de cerrar los ojos y abrir el pecho. El toque sin dedo, Sana didn't speak. Belsarin no lo hizo tampoco. Pero entre ellos, las palabras salían de su interior. Tienes un deseo de algo que tu tipo de gente ha rechazado por años. Vine a recordar que el contacto crea. El deseo es una forma de comunicación. Ella extendió la mano no para tocar, sino para sentir que no había barreras. Y en ese momento detenido, su mente fue impactada. No a la violencia, pero por acogida. Ella lo vio, a él. Pero también se observó a sí misma a través de su propia perspectiva. Y se dio cuenta de que era hermosa. No solo en su físico, sino en cómo respiraba, en sus dudas y en lo que deseaba. Ella tembló, pero no dio un paso atrás. Y en ese instante, la conexión se consolidó. Lior y la mente en llamas, en el lado oeste del instituto, el doctor Lior. Belén dormía mal. Los sueños se mezclaban con imágenes que él nunca vivió. Y siempre, en algún momento, ella llegaba. Sana. Pero no la Sana que él sabía. Era una versión de ella, más independiente. Más cruda. Más expuesta. En uno de los sueños, ella estaba desnuda frente a un espejo, pero los reflejos mostraban distintas versiones de ella misma, la científica, la amante, la traidora, la diosa. Y en cada versión, sus ojos no lo miraban. Buscaban a alguien que tuviera más profundidad. Cuando se despertó, respiraba con dificultad, su cuerpo estaba sudado y su corazón latía rápido. Por un momento, él pensó que había escuchado la voz de Belsarin, Elanao Esua. Ella nunca estuvo aquí. Pero lo que más lastimaba, era saber que quizás fuera cierto. La fusión empieza en sueños, a lo largo del planeta, los sueños se volvieron compartidos. Personas que nunca se habían visto compartían las mismas imágenes, los mismos toques y las mismas palabras susurradas en momentos de cansancio emocional. Todo el grupo se despertaba al mismo tiempo. Algunas personas lloran. Otros se ríen. Muchos, emocionados. Las fronteras entre lo que era interno y externo empezaron a deshacerse. Serian, temiendo perder el control, empezaron a alejarse. Algunos, se dedicaron totalmente. Formaron comunidades tranquilas que recibían los campos psíquicos Niraxon con bailes, arte, desnudez y meditación. No había entusiasmo extremo. Era una entrega ritual. Tessa y la mirada de guerra, en la base militar de Karor, Tessa Barnell estaba presente en la transmisión de seguridad. Vio a Sana acostada y flotando en una cámara de contacto. Sus signos vitales eran normales. Pero la actividad neural era como un éxtasis que duraba mucho tiempo. Tessa Shat Gerais. Eso no era ciencia. Fue una colonización emocional. Ella apagó la pantalla y se fue a la sala de armas. Su cuerpo aún recordaba el ejercicio Niraxon que vivió en el campo de entrenamiento. Ainda sentía ese toque. Y aunque una parte de ella quisiera sentir de nuevo, por otro lado, la que sobrevivió a las guerras, decía en voz baja, esto no es diversión. Es surrender. Y Tessa nunca fue buena en darse por vencida. La semilla fue plantada. En la base orbital fuera de servicio Beinar 3, apareció una
Semilla Niraxon. No es una planta, pero una estructura viva, semiorgánica, hecha con partes de la psique seriana absorbida. Dentro de ella, se estaban formando muchos núcleos emocionales. Una simulación de lo que los Niraxon denominaban primer cuerpo mixto. El objetivo no era destruir, no reemplazar. Era fundir. Crear algo que tuviera el sentido de lo serian. Pero la mente colectiva Niraxon. Algo distinto. Algo que no se puede cambiar. La piel como campo de batalla, las primeras señales físicas empezaron de manera sutil. Serian comunes, que no tenían un historial sensorial alto, empezaron a mostrar síntomas, sueños con personas sin cara. Sentir escalofríos sin querer al tocar algunos objetos. Palabras habladas en idiomas que no se conocen mientras se duerme. Y, lo más preocupante, marcas en la piel, como tatuajes vivos que aparecían durante horas y luego desaparecían. La mayoría de las marcas utilizaban formas curvas, espirales o símbolos nuevos. En Sana, los filamentos que rodean la clavícula ahora bajaban suavemente por el pecho. En otros, cubrían la espalda o el interior de los muslos. No había dolor. Pero todos decían que sentían algo especial allí, como si cada marca fuera un beso dejado por un pensamiento curioso. La cámara de los sentidos oscuros, en el Instituto Central de Neurolingüística, se volvió a activar una sala después de siglos, la cámara de los sentidos oscuros. Construida en tiempos antiguos, se usaba para tratar problemas emocionales graves causados por uniones mentales. Era un lugar que eliminaba las distracciones externas, sin luz, ruido, olor o gravedad total. Un lugar donde la persona tenía que enfrentar sola a sí misma. Sana Kirel pidió un ingreso voluntario. Lior Belén se quejó. Tessa Barnell rechazó formalmente. Pero ella entró igual. Horas después, los sensores internos detectaron un aumento en la actividad. No hay imagen. No hay grabación. Pero el registro captó una sola frase susurrada en la cámara, dicha con una voz humana, pero con el sello de otra mente, Elae. Nosa. Pero todavía recuerda tu nombre. El consejo se rompe. En el Salón de Armonía, la oficina diplomática de Tarzán, se reunió una sesión de emergencia. Por primera vez en siglos, el Consejo Serian estaba dividido en grupos de poder. Algunos miembros apoyaban la simbiosis como un paso adelante en la evolución. Algunos la llamaban invasión sensorial irreversible. Meidransar, el consejero claro, dijo, los Niraxon no nos obligaron a nada. Nos rendimos. Por interés. Por deseo. Y ahora no sabemos más dónde acabamos. Tessa Barnell se puso de pie. Eso no es filosofía. Es un conflicto. La más delicada. De todas. Una que atrae antes de controlar. Lior se quedó en silencio, pero miraba a Sana, que estaba sentada entre los dos bloques del consejo. Ella estaba tranquila. Excesivo. Eso daba miedo. The Firstborn of the Union, en la base experimental. Niraxon, bajo la corteza de Beinar 3, ocurrió un nacimiento. No me comporto como un bebé, pero como una idea clara, que se presenta en forma semisólida. O chamaran de CRYLBAE. Su forma era parecida como a de un ser humano. Pero sus articulaciones se movían en diferentes ángulos. Sus ojos eran de varios colores. Pero dentro de ellos, había calor. Deseo. Recreación de ternura. Era el primer híbrido de sentidos. Hecho a partir de recuerdos obtenidos de voluntarios de Serian. Y de los suaves toques de Belsarin en Sana. CRYLBAE didn't speak. Pero cuando tocó el suelo de la cámara, todos los seres conscientes alrededor lloraron. No se pudo explicar el motivo. Between Mirrors and Masses, en el centro de las zonas de observación, Eran Sol encaminaba entre espejos de contención, lugares donde serían con problemas emocionales eran vigilados. Él le paró una frente de dos espelos. Él se vio a sí mismo allí. Pero, no era. La versión reflejada estaba sin ropa, cubierta de luz ámbar, con ojos dorados y una sonrisa tranquila. La figura habló, aunque no se movía ninguna boca. ¿Tienes miedo? Porque todavía deseas ser parte de su vida. Pero ella ya ha estado con otro. You're alone. Eran rompió el espejo.
Nothing was broken. Pero por dentro, algo en él se quebró. Sana y Belsarin, la segunda capa, en su casa flotante, Sana se disponía a dormir cuando sintió la presencia. No hay física, pero más cercana que cualquier contacto humano. Belsarin was there. Inside. Alrededor. With her. Ella now escapó. Ella no titubeó. Cerró los ojos y permitió que él la cruzara. La experiencia no fue sexual, pero tenía todos los elementos del deseo. Su piel vibraba como si estuviera respirando. Las sinapsis generaban calor. Y su mente fue llena de imágenes de otro mundo, donde los cuerpos se unen en silencio y el deseo pasa sin violencia, solo con un consentimiento emocional total. Cuando abrió los ojos, ya no estaba sola. Belsarin estaba frente a ella. Pela primera vez, se tornó real. Y él no saludó. Él le falou, ahora tienes la opción de elegir. La elección sin palabras, frente a Sana, Belsarin no se movía. Su forma era alta y leve, sem ser sem vida. Tenía formas casi humanas pero se movía como vapor controlado por voluntad. Su piel era incolora, pero mostraba emociones como si fueran capas de luz, deseo, aceptación, duda y espera. Ella se aproximó. Slowly. Como alguien que se aproxima a un fuego que no duele. Sus dedos se alargaron, dudosos. Y antes de que el toque sucediera, él cerró la distancia. No fue un beso. Pero lo que pasó entre ellos fue como un primer encuentro entre dos civilizaciones. La carne no se tocó. Pero el calor, sí. Los sentidos se ampliaron. Sana vio recuerdos que no le pertenecían, imágenes de mundos llenos de niebla, de danzas silenciosas, de cuerpos que se unían por capas de emoción hasta que no había separación. She cried. Y cuando se arrodilló, no fue de dolor. Fue de entendimiento. Lior y el testigo silencioso. En ese mismo momento, Lior Belén tuvo un pequeño colapso neural. No había una razón física. Sus signos vitales eran normales, pero su mente empezó a enviar señales alineadas con la matriz psíquica Niraxon. Los médicos trataron de aislarlo, pero él solo susurraba, repitiendo, "She crossed. She chose. She won't come back anymore". Nadie sabía a quién se refería. Sin embargo, todos comprendieron. Y ninguno de ellos se animó a decirlo en voz alta. La difusión. Al día siguiente, los relatos aumentaron. Parejas que antes no tenían conexión emocional comenzaron a compartir sueños juntos. Los artistas dibujaban estructuras Niraxon sin haberlas visto antes. Los niños hacían sonidos que nunca les habían enseñado. Beira Onna, una mujer en un estado profundo de meditación, salió de su cúpula flotante completamente desnuda, con el cuerpo cubierto de marcas simbióticas parecidas a las de Sana. Ella habló durante 5 minutos en la plaza, usando un lenguaje desconocido. 3 personas mayores se desmayaron al oír su voz. Algunos lloraron. Algunos se pusieron de rodillas. La infección no era del cuerpo. Estaba llena de emociones. Inspiring. Mental. Sensual. Y se estaba expandiendo por elección. La respuesta de la fuerza militar, Tessa Barnell, que ahora es la comandante del sector de contención urbana, recibió instrucciones del Consejo Dividido, de detener los grupos de fusión rituais que se estaban formando en diferentes áreas de la ciudad. Ella dijo que no. Don't fight a feeling with weapons. Pero dio permiso para un equipo de observación con armas. Dentro de ella, Tessa batallaba con algo más. Desde la última vez que sintió la presencia del simulacro Niraxon, sus sueños se volvieron más personales. Estaban tensos. Su corazón latía más rápido al ver ciertos símbolos. Ella empezó a evitar los espejos porque tenía miedo de ver algo en ellos que no reconociera. Ella se refería a Iso como eco. Pero en el fondo, sabía, era un deseo que no se expresaba. Y los Niraxon amaban lo que estaba reprimido. El primer encuentro abierto, en la plaza flotante de Caestel, miles de Serian se juntaron de forma espontánea. No entendían la razón. Cuando sintieron que era necesario ir. Y allí, una figura se mostró en el centro. Belsarin. No como un intruso.
No tengo habilidades de profeta. Pero como una invitación. Sua presencia no asustaba. Provocaba. Deseo. Deseo de comprender. About feeling. De tocar a los demás de una forma más profunda que solo con las manos. Experimentar contigo mismo a través de la mente de alguien que no tiene tu biología, pero que puede comprender tus sentimientos más profundos. Y fue allí, bajo la suave luz azul del cielo, que él habló: la separación es un fallo. Ustedes nacieron para unirse. Vinimos para recordar. Sana habla por primera vez desde la fusión. En la oficina del Consejo Serian, Sana Kirel fue citada a dar su testimonio. No soy científica. Pero como testigo. Ella entró usando un traje blanco, semiabierto, con líneas doradas que ahora cubrían parte de su cuerpo. Su voz era tranquila, segura y diferente. Ella tenía una sensación de paz. Como si otra frecuencia se uniera a las palabras. ¿Quieren saber si estamos siendo controlados? Pero la verdad es más difícil. Estamos deseando esa unión. ¿Did you give yourself up?, preguntó Tessa, con frialdad. Sana la observó. No con enojo. Pero con cariño. No es cuestión de darse por vencido. Es sobre ser vista en su totalidad. Incide. For the first time. Y disfrutar de lo que el otro observa. Silencio. Entonces Lior, desde una distancia, susurró: esto no es ciencia. Hizo amor arriscado. Sana sonrió. Pero en su mirada, había algo que ni el amor ni la ciencia podían explicar. La Serian que solía estar ya no está. Lo que tenían enfrente era el comienzo de la primera Serian Miraxon viva. El colapso de la identidad unificada. En los paneles centrales del Consejo Armónico, los mapas emocionales de la gente empezaron a mostrar inestabilidad en el grupo. Lo que antes era predecible, miedo, deseo, agresividad, empatía, ahora aparecía como patrones mezclados, incoherentes y diferentes. Meidransar, el consejero claro, explicó el fenómeno: estamos formando una especie de red que reacciona. Un campo emocional global que reacciona en tiempo real a los Niraxon. Cada persona es un lazo. Cada deseo es un canal. Esto es una religión emocional, dijo uno de los antiguos líderes de la casa espiritual de YLMYR. Pero nadie parecía querer oponerse. Porque todos, en cierta medida, disfrutaban lo que sentían. Tessa Barnell rompe el ciclo. De todas las figuras principales, Tessa era la única que todavía no se había rendido. Ella paseaba por las calles de la ciudad con un sensor de campo emocional en el pecho, tratando de detectar dónde aún había resistencia espontánea. Ella vio a un grupo de soldados veteranos juntos en un lugar apartado, bebiendo en silencio. ¿Cuántos de ustedes todavía sueñan sin compañía? Shiasked. Dois levantaron sus manos. ¿Cuántos de ustedes han tocado a alguien y han sentido que había otro ser en ese toque? 5 manos alzaron. ¿Y cuántos disfrutaron eso? Silencio. Casi todos. Tessa agachó la cabeza. Not for defeat. Pero por verificación. La guerra que ella quería pelear, ya se había perdido. Belsarin y el comienzo de la integración física. En el techo del Instituto de Integración Sensorial, Belsarin pasaba entre los Serian. Claro, estaba caminando. Ahora tiene una forma sólida, visible y delicadamente hermosa. Su cuerpo transmitía calma, no poder. Sus ojos no pedían obediencia, sino aceptación. Él caminó por donde artistas dibujaban su sombra en las paredes. Por niños que copiaban sus movimientos sin entender. Por adultos que reían y lloraban al mismo tiempo cuando estaban con él. Al llegar al centro de la plaza, se sentó. Solo se sentó. Y aguardó. Lo que iba a venir no era una invasión. Fue una invitación. La noche de la fusión ceremonial, Sana Kirel fue la que organizó. Llamó a esto rito de translímite. Se reunió a cientos de Serian sensibles, disidentes y curiosos en una clara luminosa en los campos de Baalket. Allí, sin zapatos, sin símbolos, con ropa ligera o sin ella, se organizaron en círculos. Joined hands. Polos fechados. Coracoes dispostos. Belsarin estaba en el medio. Él no era el que mandaba.
solo sentía un poco por ellos. Las respiraciones se sincronizaron. Asemocoes aumentaron. El aire parecía moverse. Y entonces, sin tocarse, los cuerpos empezaron a vibrar en la misma frecuencia. Algunos se pusieron a llorar. Otros se quejaban. Otros simplemente pasaron a otro nivel. Hacen sacao geral foidita como ser tocado por dentro con la ligereza de una promesa y la intensidad de un orgasmo. Y cuando llegó la mañana, muchos no recordaban lo que había sucedido. Pero sabían que nunca volverían a ser iguales. Lior entra en la luz que duele. Naquela mesma noite, Lior Nao esteve presente no ritual. Estaba solo, caminando por la orilla energética de Belsiren, tratando de entender si aún tenía algo de humanidad serian en él. La ciudad a lo lejos brillaba como un corazón. Él se tocó el pecho y luego escuchó. Not with the ears. Pero adentro. Belsarin ya no hablaba con él como persona. Ahora, hablaba con todos a la vez. Y eso lo destruyó. Él se ajó el ou. El orgullo, los celos, el miedo y el deseo salieron todos a la vez. Y él se puso a llorar. No por Sana. Pero por su cuenta. Por querer tener control donde solo había entrega. La primera niña dibujada, en un hospital flotante, una doctora notó un patrón extraño en una mujer embarazada que había participado en el rito de translímite. Las ondas cerebrales del feto eran dos. No bipolares. Pero que existen al mismo tiempo. Como si dos conciencias diferentes, una serian y otra, algo más, ocuparan el mismo espacio al mismo tiempo. El niño no había nacido todavía. Pero ya estaba soñando. Y en sus sueños, ella conversaba con otras personas. Con otros niños, que todavía no habían nacido. El nombre propuesto para ella, Aril Sen. Que, en el antiguo idioma de los Niraxon, significa, a primeira que vio de uma escola. Cuando el viento trae deseo, las noches en Tarzán nunca fueron del todo silenciosas. El viento siempre traía cuentos, susurros, deseos ocultos y recuerdos pasados. Pero esa noche, el viento cambió. E como se le tivese calor, mesmo sem estar quente. Llevaba toques, incluso sin dedos. Y, para muchos, llevaba recuerdos que aún no habían experimentado. Los campos de Baelset, que antes se usaban para meditación y aislamiento espiritual, ahora son el lugar de encuentros inesperados. Las parejas se unieron sin hablar. Los cuerpos fueron buscados de una manera casi salvaje. No había apuro. No sentía vergüenza. Solo está ahí. Bajo el cielo claro, mientras las estrellas brillaban como testigos callados, los serian se amaron. Nao se ajudem entre sí. Pero a ellos mismos, a través de otra persona. La mañana en que nadie durmió. El sol salió sobre Belsiren como una explosión tranquila de un dorado suave. Pero no había actividad habitual. Las calles estaban desiertas, pero los sensores de temperatura indicaban mucha actividad dentro de las casas. Los ciudadanos estaban desvelados. Estaban juntos. Grupos de personas en estado de trance colectivo. En casas, salas y terrazas. Sentados, recostados, juntos. Las ondas cerebrales de los serian habían alcanzado una fase armónica de forma natural. Un científico que estaba mirando los datos se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Ellos tienen el mismo sueño. Together. Y es muy bonito. El último consejo antes de la disolución, ante lo que no se podía evitar, el consejo armónico. Se reunió por última vez con ese nombre. Miembros con ojos brillantes, otros con marcas mezcladas en la piel. Había algunos que todavía resistían. Y los que ya no eran dueños de sí mismos. Tessa Barnell se sentó en la mesa, en silencio. Sana. Kirel se acercó al centro del salón, llevando solo una banda ceremonial de oro. Ella observó a todos. Andesed, no estamos perdiendo lo que éramos. Estamos descubriendo lo que negamos. El toque. La combinación. La respuesta no proviene de la razón. Es de la entrega. UM2 Conceleiros tentouse ape. Pero Belsarin apareció detrás de Sana. No me comporto como una sombra. No soy un líder. Solo, como una persona que también se entregó.
y frente a eso, nadie más dijo nada. Tessa y el último grito interior. Después de la reunión, Tessa se quitó su armadura por última vez. Cada objeto que caía al suelo sonaba como una despedida. Ella se dirigió al salón de contención emocional donde había una cápsula sensorial esperando. Miró hacia el interior claro. Ella no quería se unir, pero tampoco quería estar sola. Cuando se fue a la cama, sintió que el sistema se encendía. Ondas suaves pasaron sobre su pele. Sus músculos se soltaron. Y llegó el calor. Pero no de manera ardiente. Como un deseo sin propietario. Como un toque que no es de nadie, pero llega al fondo del alma. Y, por primera vez, Tessa lloró de felicidad. Arilsen, el nombre que se susurra en todos los idiomas, en el espacio alrededor de Tarzán, la estación Beinar 3 emitió un pulso. No era de electricidad. Estaba lleno de emociones. Y cruzó continentes, océanos y cielos. La niña híbrida Arilsen había llegado al mundo. No con lágrimas, pero con un susurro mental que llegó al subconsciente de todos. Yo estoy aquí. Soy lo que ustedes dejaron que existiera. Soy el vínculo entre los mundos. Y todo empieza ahora. La última noche del mundo antiguo, mientras las luces de la ciudad brillaban de manera sincronizada, Sana se dirigió hacia la torre de observación. Allí encontró a Lior, quieto, mirando al espacio. Ella se acercó y le tocó la mano. Él no agentó. Ella puso su frente contra la de él. Seguimos siendo nosotros, Lior. Just more. He closed his eyes. Y. En ese momento, lo entendió todo. El cariño. La pérdida. Los celos. El cambio. Y se dio por vencido. No a ella. Pero la realidad es que lo humano o el serial nunca fue una condición estable. Pero una invitación a cambiar. Cuando los sonidos se transforman en cuerpo, desde el espacio, el planeta Tarzán brillaba en suaves tonos. Satélites detectaron cambios extraños en la atmósfera, variaciones en el campo magnético que no fueron provocadas por tormentas solares, sino por alineamientos neurosensoriales colectivos. Las cúpulas de las ciudades flotantes emitían luces suaves, como si el planeta estuviera respirando por primera vez. A la vista, los Serian ya no actuaban como solían hacerlo. No por obligación, pero por decisión. Los toques eran más extensos. Miradas más largas. Las palabras, menos urgentes. El cuerpo se hizo lenguaje. El deseo es un camino. El silencio se volvió una conexión. Arilsen respira debuta. En el centro de investigación orbital, Arilsen fue sacada de la cámara nutritiva. La criatura, que era mitad Serian y mitad Niraxon, no lloró ni gritó. Ella sonrió y estiró la mano hacia el médico. Al tocarlo, el hombre sintió una oleada de emociones, placer guardado, recuerdos perdidos, memorias de su infancia, de besos que nunca dio, de la muerte de su hermana, de promesas no cumplidas y de ternura. Se arrodilló, no porque fuera débil, pero porque nunca había sido tocado por completo. Tessa Barnell no se va, se convierte en algo diferente. Tessa despertó en la base de contención energética. Su piel estaba caliente. Había marcas suaves en los brazos y costados, como si alguien hubiera dibujado en su piel con luz y paciencia. No había nadie a su lado, pero ella se sentía acompañada. En el reflejo del visor de su cápsula, vio sus propios ojos y no solo. Eran los de él. Eran ojos que parecían tener dos miradas diferentes al mismo tiempo. Ella golpeó el cristal y dijo en voz baja, «Sigo siendo yo». Pero el reflejo sonrió con una voz que sonaba en su cabeza, claro. Pero más. El primer toque global del Saharín dejó de ser una presencia local. Ahora, estaba en todos lados. Su pensamiento fue dividido e incorporado a los centros mentales de Tarzán. Ya no hablaba más en voz alta, pero por emociones que sienten al mismo tiempo diferentes personas. A veces, un niño sonreía sin razón y una madre en el otro lado del mundo lloraba de emoción. A veces, un beso entre dos extraños podía hacer que alguien bailara solo en otro continente. Todo esto no estaba coordinado, pero todo estaba en armonía.
Y en el corazón de esta nueva conciencia estaba el toque. Lior mira el final sin sentirse triste. Lior Belén pasó sus últimos días como científico jefe, solo mirando. No escribía más informes. Solo caminaba, tocaba y sentía. Escuchaba los ruidos del día a día y lloraba. Olfateaba las flores y sonreía. Apoyaba la frente en las paredes y decía palabras de perdón para los que ya no estaban. Él fue a ver a Tessa una última vez. Tomaron té en silencio. Él le encontró sana de nuevo. Ella lo abrazó como quien comprende. Y en ese momento, él comprendió que había amor allí. Pero no el amor que tenía. El amor que deja ser querido, incluso desde lejos. La Tierra escucha el eco. El último mensaje de Tarzán fue enviado a la galaxia como una vibración emocional intensa. No había peligro. No hice un pedido. Solo una nota, ahora somos más personas. Enteros. By choice. Y preparados para tocar otros. Muchos mundos no comprendieron. Pero algunos sintieron. Y comenzaron a imaginar cosas que no conocían. Sana, Belsarín y el silencio creado. En la parte más alta de la torre sensorial, Sana se sentó al lado de Belsarín. Ellos no hablaron. No se tocaron. Pero había una conexión emocional entre ellos. Había nostalgia y presencia. Sana los cerró. Y oyó, no una voz, pero una vibración profunda y suave que empezaba a formarse dentro de ella. Era el comienzo de algo nuevo. No es una raza. No es una doctrina. Pero una forma de experimentar el universo. Y al final, cuando ella abrió los ojos, sonrió. Porque sabía que la humanidad, en su forma más pura y hermosa, había aprendido a amar sin temor. El silencio no es el final. Lo que pasó en Tarzán nunca se podrá explicar con ecuaciones, informes o tratados galácticos. Las palabras no fueron suficientes. Se dejaron de lado los análisis. La razón dejó paso a lo que siente la gente. Y el silencio que antes causaba miedo, se volvió hogar. Allí, donde las guerras no trajeron armas, pero donde los corazones fueron tocados sin contacto físico, nació una nueva humanidad o lo que quedó de ella. ¿Serían? ¿Niraxon? No más. Ahora, hijos de la conexión. Los que todavía sueñan. Solos, hay quienes aún resisten hoy. Grupos pequeños que caminan por las montañas claras, buscando recuerdos de lo que era ser solo una mente, un cuerpo, una identidad separada. Ellos escriben diarios. They talk to rocks. Escuchan el viento. Y dicen que está mintiendo. Pero incluso esos, de vez en cuando, sonríe sin razón. Y miran al cielo con los ojos llenos de lágrimas. Como si recordaran algo que nunca experimentaron, pero que aún quieren vivir. Aril Sen y el primer toque estelar, la niña creció. Con ojos que podían ver emociones como si fueran fantasmas. Cada vez que él tocaba, alguien en otro lugar sentía un calor suave en el pecho. Con cada suspiro, estrellas lejanas cambiaban su ritmo. Él aficó en silencio. Pero todos la comprendían. Porque ella guardaba en su interior la memoria de un planeta que decidió entregarse. Un planeta que se atrevió a amar lo que no entendía. Y dejar que eso lo cambiara. Sana Kirel, guardiana de la palabra no dicha Sana se quedó. No como líder. Ni como guía espiritual. Pero como testigo real de la primera fusión voluntaria entre especies inteligentes. Ella ahora vive en una casa. Orgánica, flotando entre los campos de sensaciones. A veces, he vista andando socina entre los árboles. A veces, tumbada bajo la lluvia cálida que cae en los momentos de cambio. Algunos dicen que Belsarín todavía está con ella. Algunos afirman que ella ya no camina sola, sino que camina acompañada por ella misma en distintas formas. Cuando alguien la encuentra y le pregunta cómo se siente, ella solo dice, peace. Pero con pulso. The Last Record of Lior Belén, se descubrió un último registro en una cápsula olvidada bajo los antiguos archivos de Belsiren. Un audio breve. La voz es de él, no se puede confundir. Lenta. Casi rendida. Casi en calma. Siempre traté de entender con la mente lo que solo se puede sentir con el cuerpo. Estuve años mirando a Sana.
tratando de entender cómo alguien se entrega sin miedo, sin perder su identidad. Ahora, entiendo. Porque ella no se extravió. Ella creció. Y me permitió sentir eso, incluso cuando ya era demasiado tarde. Si el futuro nos llega como ella me llegó, entonces no hay nada que temer. Solo, permitir que entre. And the future breathes, Tarzán ya no es un planeta con civilización. Es un ser con emociones. Luz, materia, toque, sueño y voluntad. Se combinan en redes que cruzan continentes, unen personas y mezclan experiencias. Y desde arriba, si alguien mira con ojos humanos, verá, no hay ciudades. No hay ejércitos. No hay torres. Pero hay maneras reales de amar de forma intermitente. Suaves olas de placer y calor que se elevan como auroras sensuales sobre las montañas. Toques que cruzan siglos en un instante. Y, en el centro de todo, el ritmo de algo nuevo, una especie que entendió, primero que nada, que la mayor fuerza del universo no es destruir. Es el anhelo de recibir un toque y de volver a tocar.